Con palabras persuasivas de humana sabiduría. Por Biblia Mística. 15 de agosto de 2026. La metafísica es una creación del enemigo para reemplazar a Dios en la mente del hombre. Los defensores de la metafísica afirman que se basa en reglas. ¿Pero en reglas de quién? Introducción. MB, mientras trabajaba en la parte 5 de El misterio de Da'at, me topé con la palabra metafísica. Meta es una palabra común en los blogs. Por ejemplo, cada publicación tiene su propia metadescripción. Su función es resumir brevemente de qué trata la publicación. Creo que la palabra es solo jerga técnica de los blogs, suena más elitista que breve descripción. En fin, la palabra meta significa más allá. Y eso es lo que se supone que significa metafísica, más allá de la física. Según la leyenda, la palabra fue acuñada por primera vez por un editor de las obras de Aristóteles que colocó un conjunto de libros después de sus escritos sobre física, metatafísica, más allá de la física. Esto más tarde se convirtió en el nombre del campo en sí. Definición de Internet: la metafísica es la rama de la filosofía, atención, que estudia la naturaleza fundamental de la realidad, qué existe, qué significa existir y cuál es la estructura básica del mundo. La metafísica plantea las preguntas más profundas posibles: ¿qué es real? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es el ser? ¿Qué son el tiempo, el espacio, la causa, la mente, la materia, la posibilidad y la necesidad? Se ocupa de lo que yace más allá de lo que podemos observar directamente, los principios subyacentes de la realidad misma. MB, Pilato inició toda esta locura cuando, de pie ante la verdad misma, preguntó: ¿qué es la verdad? Eso es lo que hacen estos filósofos. Abren la Biblia y preguntan: ¿qué es la verdad? En términos sencillos. Si la física estudia cómo funciona el mundo, la metafísica estudia qué es el mundo en su nivel más profundo. Esto hace que la metafísica sea principalmente un conocimiento intelectual, pero también puede convertirse en un sistema de creencias, dependiendo de la profundidad con la que cada persona se involucre con ella. No es inherentemente una religión ni una doctrina, pero puede moldear la manera en que una persona comprende la realidad, el espíritu, Dios, la conciencia y el significado. Fin de la definición de la Internet. Con palabras persuasivas de sabiduría humana. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Primera a los Corintios 3, 19. Profecía: en cuanto al hombre y su intelecto humano, a pesar de toda su brillantez, ni siquiera reconoce que todo lo que posee le ha sido dado, incluyendo su cerebro, al que ahora ha deificado. Ya no es una roca, un árbol o un ídolo de Diana, sino una computadora santificada y bendecida como un ser que habla, algunos dicen que piensa, casi vivo. Esos espíritus conocidos del libro de los Hechos pueden considerarse un arquetipo de las computadoras actuales. Esta idea surgió en el estudio que realizaste sobre la demonografía, demonios que poseen teléfonos inteligentes, que se convierten en conductos o canales a través de los cuales viajan los demonios, audio. Fantasmas, del libro Tesoros. Sin embargo, otros espíritus de seres humanos difuntos son decididamente malignos, personas que en esta vida se rebelaron contra Dios y sirvieron al diablo, y que, tras su muerte, continúan sirviendo a Satanás y haciendo el mal. Por eso nos advierte la Biblia: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos espíritus de falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, 1 al 4, son espíritus engañadores, o demonios familiares, contra los cuales la Biblia nos advierte muy claramente. Primera a Timoteo 4, 1, Hechos 16, 16, Levítico 20, 6 y 27, Deuteronomio 18, 10 al 12, si no confiesan libre y abiertamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido en carne, repréndelos y no tengas nada que ver con ellos. La nueva era de las grandes obras 2000, carta número 3267. Párrafos 22 a 26, esos se van a llevar una sorpresa tremenda cuando caigan en la cuenta de que la nueva era en cuyos albores nos encontramos no es la que imaginaban. Hay muchos en el mundo que creen discernir las señales de los tiempos, y no son sino ciegos guías de ciegos.
Esos bobos que se felicitan a sí mismos y elogian las obras de sus manos se van a llevar una sorpresa desagradable. Algunos se creen los iniciadores de la nueva era, la de la tecnología. Les parece que la obra de sus manos, la tecnología que han ideado, catapultará al mundo hacia esa nueva era. Es lo que se dice una pena. La gente del mundo se postra a adorar los dioses de la falsa ciencia y de la tecnología, enorgulleciéndose de la obra de sus manos. El mundo piensa que ha entrado en una grandiosa era nueva de la tecnología, que el siglo XXI traerá consigo una nueva era de grandes progresos tecnológicos. ¡Qué risa! Menuda sorpresa le espera. No es esa la nueva era a la que me refiero. Esa nueva era tecnológica no es sino un invento, una falsificación de la que verdaderamente están haciendo. La nueva era que empieza no será una época de gloria para los tecnócratas y los que siguen su falso camino. Esta nueva era es de ustedes, muchachos. La sabiduría de Dios es mayor que la de los hombres, y la ciencia de este mundo es insensatez para con Dios. Gracias, Señor, por habernos escogido a nosotros, que somos lo necio del mundo para confundir a los sabios de entre los hombres. Ojalá esos pobres tontos se dieran cuenta de que el siglo XXI no va a ser una era de gloria para la tecnología que tanto adoran. Es más, será todo lo contrario. Claro, puede que en este momento no lo parezca. Si se fijan en los muchos avances de la técnica, se ve bastante impresionante. Pero no les quepa duda de que no va a durar mucho. El Señor no puede permitirlo, porque están abriendo puertas donde no tiene que haberlas, y dentro de poco tendrá que intervenir y cerrarlas de golpe antes de que los tecnócratas acaben con la humanidad. La sorpresa que se van a llevar los que no disciernen. Menuda sorpresa les espera a algunos cuando se desmorone la tecnología en la que han cifrado su fe. El nuevo siglo traerá la caída de los tecnócratas, cuando la sabiduría del hombre y sus ingeniosas invenciones se vengan abajo y queden reducidas a polvo. Fin del extracto. Portugal Sobrenatural, PDF, Carta 1415. Pero hasta los espíritus de adivinación confesaban frecuentemente a Jesús: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8, 29. Los espíritus confesaban a los discípulos. Una muchacha los seguía diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16, 16 al 18, en este caso el espíritu estaba confesando la verdad, y se puede decir que era buena propaganda para los apóstoles. Toda la ciudad conocía ya a aquella muchacha y sus amos, y sabían que era una pitonisa o medium. Les decía cosas, y decía cosas buenas, decía la verdad. Creo que acabó por ser un fastidio. A Pablo acabó por molestarle que alguien le estuviera siguiendo continuamente diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, y todo eso. Se cansó un poco y lo expulsó de ella. Y entonces sus amos se enfurecieron porque se les había acabado su fuente de ingresos. De modo que yo no diría que todos son malos ni mucho menos. Con Madame M me dio una impresión muy buena, de que la estaba ayudando un buen espíritu. Ver carta número 268, era gitana. Yo creo que muchos de los espíritus que ayudan a los gitanos son probablemente buenos. Por eso dice: amados, probad los espíritus si son de Dios, porque hay espíritus que son de Dios y son espíritus ministradores para ayuda nuestra, y otros cuya única misión es fastidiarnos y molestarnos, y tenemos que saber distinguir. Primera de Juan 4, 1, todo esto es muy real, fin del extracto de la carta. La profecía continúa: como ven, eso es lo que es la computadora. Es una máquina, ensamblada por el hombre, sí, pero es la creación del mismísimo Satanás. Y no solo la computadora, sino cada teléfono inteligente que se produce tiene el potencial de convertirse, por así decirlo, en un espíritu familiar que tienta a la gente, a las masas, a adorar a los espíritus equivocados. Ese es el objetivo final de Satanás, y prácticamente lo ha logrado. La imagen de la bestia 1981. ¿Se dan cuenta? En cierto sentido lo que les falta a estas computadoras es tener un alma, un espíritu consciente. Esos diablos, sin embargo, tendrán el poder de infundirle espíritus a los computadores, que a su vez ejercerán control sobre ellos. ¿Lo ven?
El mundo espiritual está limitado, Dios lo ha restringido a ciertas fronteras y tienen que actuar sujetándose a ciertas reglas. No tienen sino cierto poder y no disfrutan sino de cierta capacidad de comunicación con los seres humanos, no pueden ejercer más que cierto poder sobre los actos humanos, etc. En el momento actual necesitan vehículos, por regla general vehículos de carne y hueso. Para poder hacer cosas, comprender acciones y causar daños, etc., les es preciso apoderarse de seres humanos, mediante posesión demoníaca, en ocasiones hasta llegar a poseer animales. Les hacen falta vehículos para poder expresar sus deseos y necesidades, y actuar así por intermedio de ellos. ¿Entienden? Resulta que hoy en día el hombre está creando maquinarias con tal sensibilidad y capacidad de adaptación que pueden ser manejadas por espíritus malignos. Fin. Deben oponerse con firmeza a este teléfono inteligente. Tiene poder, no por sí mismo, sino porque espíritus muy poderosos lo controlan. Y lo mismo ocurre con la computadora. El diablo está jugando en serio en estos últimos días, y ustedes son el enemigo. Ya se lo han dicho antes. Pero algunos no comprenden que son guerreros en una guerra mortal. Tienen el poder, de verdad. En las llaves tienen todo el poder que necesitan para ganar esta guerra. La palabra dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Primera a los Corintios 1, 19. El hombre, con su mente y sus inventos, no puede resistir el poder de Dios cuando éste es ejercido por guerreros. Dios te ha elegido a ti, a quien el mundo llama débil, para avergonzar a los fuertes. Este es el evangelio del que hablo. Este es el evangelio de hoy, el vino nuevo para los nuevos hijos de David. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera a los Corintios 1, 18. Esa sola frase resume todo el panorama espiritual. Dos grupos escuchan el mismo mensaje, pero responden de maneras completamente distintas. Quienes están espiritualmente moribundos, la mayoría, ven lo que se dice en MB y piensan que somos absurdos. Quienes se salvan gracias al vino nuevo sienten su poder como un rayo en el alma. Tomar el control del teléfono inteligente. Se te ha pedido que ores para que los ejércitos del cielo se apoderen del teléfono inteligente. Si el enemigo puede poseerlo, nosotros también. Esta es una guerra espiritual, y todo es posible en este plano. Si solo pudo ser derribado de su caballo por un rayo, también puede serlo toda persona que le pertenece pero está perdida en la oscuridad. Sus ojos espirituales pueden abrirse en un instante, con solo una oración con el poder de las llaves. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Solo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cax contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 3 al 6. 1 Corintios 1, 19-21. Destruiré la sabiduría de los sabios, ¿dónde está el filósofo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Han sido vencidos, se han convertido en bestias mudas bajo el yugo de su amo Satanás. Todo lo que el hombre anhela, está en el teléfono inteligente y en el mundo que lo rodea. Quienes buscan señales, el diablo se las da en forma de tecnología, muchos cristianos creen que la tecnología es un don de Dios. Y en cierto modo, es verdad, pero lo que vemos es que la tecnología se ha impulsado demasiado pronto, y de forma deliberada. El hombre no está preparado para la tecnología porque aún no ha aprendido los principios básicos de la ley del amor, PDF. El maldito diablo está empujando esto hacia su inevitable final. Mateo 24, 22. Quienes buscan filosofía, la encuentran en el teléfono inteligente. No hace falta ir más allá del sillón de la sala para obtener toda la metafilosofía que se desee. Pero en lo que respecta a los milagros, Dios gana sin duda. La ciencia y los milagros,
Carta 2612. El hombre tiene que trabajar mucho para construir un televisor, para pasar una imagen de la fuente transmisora a un televisor. Dios, por el contrario, puede enviar una imagen mediante sus leyes naturales, que para nosotros son sobrenaturales. Le basta con pensar en esa imagen y transmitirla a nuestra mente o incluso nuestra visión. María, y así será como sucederá en el milenio con el pueblo de Dios, no, ya no necesitará ninguno de estos artilugios electrónicos, por supuesto que no, María, ni siquiera en el mundo natural. Sí, al Señor le bastará con transferir sus pensamientos, mediante sus ángeles, con todas las cosas que quiera que pensemos o veamos. Finalmente se crearán un nuevo ídolo, un ídolo científico al que podrán adorar, más inteligente que el propio hombre. La culminación del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo el conocimiento combinado de la humanidad, la historia y la ciencia, todo en un robot supercomputador. Esta imagen de la bestia será programada, informatizada para saber todo lo que el hombre sabe en un solo ídolo, una sola imagen. En otras palabras, más inteligente que cualquier hombre en la Tierra, imagínense. Y tan inteligente que el hombre se dará la vuelta y lo adorará, la imagen de la bestia. Llamados y elegidos para esta era de acción. Jesús no ha elegido al teleadicto hipnotizado para romper el hechizo de la magia blanca y sus conductos. Te ha elegido deliberadamente a ti, a los débiles, a los humildes, a los despreciados, a los que no son. ¿Por qué? Para que nadie pueda gloriarse en su presencia, y porque quiere ser contado entre esos pocos héroes, video, que se mencionan en Hebreos 11. Cuando la gente rechaza la verdad de la Biblia o de las cartas de M.O., no solo pierde sabiduría, sino que pierde la capacidad de reconocerla. Todo se trastoca. La verdad se convierte en necedad. El pecado se convierte en libertad. La oscuridad se convierte en iluminación. El hombre se convierte en su propio Dios. La metafísica como conocimiento intelectual. En su esencia, la metafísica es simplemente filosofía, una forma de pensar sobre la naturaleza de la realidad. Es analítica, conceptual, académica y neutral. Un filósofo podría estudiar metafísica del mismo modo que un matemático estudia geometría, sin necesidad de creer en nada, solo de razonar. La metafísica como sistema de creencias. Pero la metafísica también aborda cuestiones que preocupan a muchas tradiciones espirituales. ¿Qué es el alma? ¿Existe un reino espiritual? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es la naturaleza última de la realidad? Por ello, muchas personas construyen cosmovisiones o marcos espirituales a partir de ideas metafísicas. Es aquí donde la metafísica se convierte en una lente para interpretar la vida, un fundamento para la práctica espiritual, una forma de comprender a Dios, el espíritu o lo invisible, y una filosofía personal. Los místicos, contemplativos y buscadores espirituales suelen usar la metafísica para describir experiencias que trascienden la percepción ordinaria. La metafísica es el estudio de la realidad. Que se convierta en un sistema de creencias depende de quién la estudia. Algunos se adentran en la mente. Otros en el corazón. Otros se adentran en el espíritu. Fin del artículo de Internet de las Cosas. Profecía, es simplemente adoración de la mente. Prefieren mucho más llevarse el mérito y ser vistos como hombres inteligentes, brillantes gigantes filosóficos. Rechazando la verdad, son conducidos a la oscuridad por la atadura del orgullo atada a su argolla nasal. Universidades de todo el mundo enseñan estas materias como el camino, la verdad y la vida. Profesores, que se proclaman sabios, se alzan como profetas de la nueva era, soltando solo lo que ha salido de sus propias cabezas. Oh, qué red maligna se ha tendido sobre el mundo de los hombres. Oscuridad profunda, un mundo paralelo, infinito e insondable. La nueva era equivale a un mundo sin reglas. Mucha gente piensa que la nueva era significa ausencia de reglas espirituales, falta de estructura, que todo es verdad, seguir los sentimientos, que la realidad es lo que uno quiera, espiritualidad sin responsabilidad. Sin embargo, deben existir normas sociales, de lo contrario, la estructura se habría derrumbado hace mucho tiempo. La metafísica es una creación del enemigo para reemplazar a Dios en la mente del hombre.
Sus defensores afirman que se basa en reglas. ¿Pero en las reglas de quién? Han distorsionado la verdad para adaptarla a su nueva era. No es de extrañar que los seguidores de la nueva era se hayan aferrado a la metafísica como su piedra fundamental. El metafísico distorsiona la verdad bíblica, y el movimiento de la nueva era distorsiona las reglas de la metafísica. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. El metafísico enseña que a los hombres se les ha dado la capacidad de ser como dioses, de distinguir el bien del mal, afirman conocer el camino. Qué guarida de iniquidad es la mente del hombre cuando se le quita la puerta, y toda criatura maligna puede entrar y salir a su antojo. Jesús puede limpiar y adornar la habitación de tu mente, pero si no cierras esa puerta con llave, controlándola con las llaves del reino, esas criaturas reptantes de la supuesta ciencia y las filosofías humanas entrarán para entretenerte con sus doctrinas diabólicas. Rechaza las profanas divagaciones de los profesores locos, o te perderás para siempre en sus mentes, los has seguido hasta allí. El teléfono inteligente es el cumplimiento máximo de Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es similar a lo que se dijo sobre la televisión en nuestra serie, Educador en el Hogar. Una de las fuerzas de cambio más abrumadoras de esta mitad del siglo XX ha sido la televisión, el caballo de Troya de la tecnología. Esta caja de apariencia inocente se ha apoderado de los cimientos mismos de la vida social familiar y los ha transformado. Por primera vez en la historia, ni los padres, ni la iglesia, ni siquiera la escuela, sino un dispositivo electrónico, ocupa el centro de cada hora de vigilia para muchos, proporcionando entretenimiento, moldeando nuestros valores y brindándonos la mayor parte de la información sobre el mundo en que vivimos. Educador en el Hogar N grado 7, televisión, TV. Somos más responsables. Hace 80 años, cuando papá era joven, su padre profetizó que la televisión sería la imagen de la bestia. Poco sabía que la televisión sería sacada de la sala de estar y colocada en la mano derecha de cada persona en la tierra. Páginas y páginas de advertencias se encuentran a lo largo del material familiar. Este extracto está tomado de Disparando Directamente parte 10. ¿Y por qué vía logra el enemigo todo esto? De todas sus maquinaciones no hay prácticamente otra arma ni carnal ni espiritual con la que haga más daño que con la televisión. En unas pocas décadas se ha convertido en su arma predilecta en su batalla por el dominio del mundo. El hombre está perdido, la sociedad está perdida, la iglesia está perdida, porque tampoco respetan las normas, son, en cierto modo, un movimiento de la nueva era. Como dijo Jesús, con sus tradiciones anulan la palabra de Dios. Jesús desenmascara toda su hipocresía, sus ceremonias, sus falsas apariencias y sus tumbas blanqueadas, para exponer la podredumbre que hay en su interior. ¿Quién dejó entrar a los perros? ¿Quién derribó la puerta y dijo, vayan a exhibir su fe? En realidad, no importa quién lo dijo, lo que importa es que la gente así lo quisiera. Si no lo hubieran deseado ya, el pacto no se habría roto. Estamos en un mundo cuyos cimientos son indefinidos, sin fundamento, autoinventados, basados en sentimientos, y sabemos todo sobre nuestros sentimientos, están en constante cambio. Como dijo papá hace 50 años en Hay Absolutos. Es la misma idea que destruir la fe en Dios. Si destruyen la fe en Dios, en que existe un Dios, ¿cómo puede haber bien o mal si no hay nadie que establezca las reglas? Si no hay Dios, no hay gobernante, no hay reglas, y si no hay reglas ni leyes, entonces nada es correcto ni incorrecto. El ser humano ha perdido la capacidad de definir la verdad, la moralidad y la realidad, ha perdido su identidad y su propósito en la tierra. Son los días más oscuros que este mundo jamás haya visto. El mundo ha caído en la anarquía, a la deriva sin rumbo fijo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Al echar un vistazo a nuestros teléfonos inteligentes, nuestra incógnita se confirma. Y el amor de muchos se enfriará. Jesús dijo que, de no ser por los elegidos, toda carne perecería. Ese es el efecto y la causa, el hombre creando sus propias reglas y leyes. El hombre se ha engañado a sí mismo, un engaño muy fuerte. Como dijo Pablo en Tesalonicenses, una vez que rechazan la verdad, Dios les envía un poderoso engaño para que crean la mentira.
cuando el hombre crea sus propias reglas, el efecto es este: la humanidad se autodestruye, el autogobierno es autodestrucción. Estamos viendo el cumplimiento de la predicción de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, Dios ha quitado las restricciones. La serpiente no tentó a Eva con el mal. La tentó con el dominio propio: serás como Dios. Esa es la metafísica del mundo moderno: el hombre es su propio Dios. Y una vez que el hombre se convierte en su propio Dios, se convierte en su propio destructor. Es una consecuencia natural, señalada sucintamente por Jesús en Mateo 24. Si tu corazón se enfría y se repliega sobre sí mismo, vendrá una gran tribulación, y el resultado sería que nadie se salvaría. Pero por amor de los escogidos, y ahí radica la clave. Si mi presencia, en la forma de mi verdadero templo, no intercediera, nadie se salvaría. Si volvemos al principio de Mateo 24, vemos que Jesús maldijo el segundo templo judío. ¿Por qué? Porque esa era había llegado a su fin, la profecía se cumplió en él. Estaba a punto de reconstruir el nuevo templo, donde vendría a morar como el Espíritu Santo. Los judíos lo rechazaron, como sabemos, pero en el año 70 la profecía de Jesús se cumplió. Jesús dijo que él y su Padre son uno y el mismo. Jesús no decía que él fuera Dios. No, Jesús era el Hijo de Dios. Pero el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Eso convierte a Jesús en el creador de las reglas. No era un profeta cualquiera, de esos que se mezclan como si fueran una bebida alcohólica para emborracharse. No era solo uno de los grandes filósofos de la historia. Él es el creador de las reglas. En realidad es sencillo. Pero el orgullo rechaza la verdad. Los judíos que corrieron hacia el templo en ruinas aquel terrible día del año 70 se murieron quemados. El antiguo templo no los salvó. Las reglas inventadas por el hombre, basadas en su propio conocimiento, jamás podrán salvarlo. El hombre está sobre una ola que, como todas las anteriores, se estrellará contra la playa. Así como las olas del mar son impulsadas por el viento sin reglas traerá el fin definitivo, no de todas las cosas, sino del enloquecedor carrusel en el que nos encontramos hoy. Es simple lógica bíblica. Jesús dice: si mi presencia, en mi verdadero templo, no estuviera en el mundo, toda carne perecería. Esto significa que no somos simplemente los salvados, sino portadores de su presencia. Somos lo que impedimos el colapso total. Somos el templo viviente, Jesús en nosotros. En Mateo 24, 2, Jesús no solo predice la destrucción, sino que pronuncia juicio sobre el segundo templo. ¿Por qué? Porque la era de los templos de piedra había terminado. El verdadero templo estaba a punto de ser construido, el Espíritu Santo estaba a punto de entrar en el reconstruido lugar santísimo. El antiguo pacto había llegado a su cumplimiento. Los judíos habían rechazado la piedra angular, por lo que la antigua estructura debía derrumbarse. Estamos surfeando la última ola que terminará como todas las olas. La ola romana terminó así: engaño, colapso y juicio. Resurgió, o fue resucitada, como revelan Daniel y Apocalipsis. Ahora, esta ola actual, la ola de la ausencia de reglas, es la definitiva. Todo lo que hemos aprendido de las palabras de David concuerda con Mateo 24. Daniel 9. Daniel 12. Segunda a los Tesalonicenses 2. Apocalipsis 17 y 18. Romanos 1. Isaías 28. Ezequiel 11. Zacarías 12 al 14. Esto es por lo que oramos: el colapso del dominio humano y la preservación de los elegidos, el templo viviente, tal como Jesús lo describió. Nada de lo que se dice aquí es nuevo. Los profetas bíblicos lo dijeron, nuestro Padre lo dijo, simplemente reiteramos la verdad. Seguimos al Maestro. Como dijo Jesús, todo lo que Él tiene proviene del Padre. La filosofía, la metafísica, es simple: sigue al que gobierna y vivirás en la muerte, sigue al usurpador y terminarás en la confusión y el infierno. ¿Cómo es posible que alguien no entienda las palabras de Jesús? Les habló en parábolas a los de afuera, esas fueron sus palabras. Dijo que lo hizo porque conocía sus corazones.
Ya lo habían rechazado, pero para no echar sus perlas a los cerdos, habló en parábolas. Solo empezó a echar las perlas al final porque sabía que su hora había llegado. Él eligió su muerte, esos cerdos no tomaron esa decisión. Es tan sencillo que hasta un niño puede seguir el camino. El hombre, en su vanidad, se apartó del camino y siguió las apariencias, la vanidad de la carne, y ahora se encuentra en un profundo engaño. Las parábolas también eran una prueba para los creyentes. Si quieres seguirme, debes preguntarme, ¿qué significa esto, Jesús? Si me preguntas, te lo diré, y entonces comenzará la verdadera aventura. Entonces, juntos, podremos empezar a explorar las verdaderas realidades que, por el momento, mantengo ocultas. Pero como dije, aún pueden descubrir la verdad. La palabra es la prueba: si me aman, guarden mis mandamientos, no la antigua ley que seguían los fariseos, los escribas y muchas iglesias hoy en día, sino la nueva ley, la ley del amor. ¿Por qué no siguen la nueva ley? Porque no se trata de uno mismo, sino de Dios. Dios es amor. Se trata de su voluntad, no de la tuya. Jesús dijo: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7, 16. Los fariseos conservaban la antigua ley porque les permitía preservar su propio ego, su autosuficiencia, su importancia personal, su propia autoridad, todas las características que Jesús señaló en Mateo 23. La nueva ley, la ley del amor, destruye el ego. Debes someter tu voluntad a la voluntad de Dios, ser obediente, humilde y depender de Jesús. Nuestro camino es el de un niño, algo poco común en la sociedad actual. Debemos escuchar, pedir, obedecer, entregarnos, amar y confiar en nuestro Padre. El significado de meta. Mark Zuckerberg utilizó explícitamente la palabra meta al anunciar el cambio de nombre de la empresa matriz de Facebook en octubre de 2021. De hecho, la usó repetidamente y de forma muy deliberada como parte de la explicación del cambio de marca. Zuckerberg dijo: me enorgullece anunciar que, a partir de hoy, nuestra empresa se llama Meta. También explicó que la palabra proviene del griego y significa más allá, describiéndola como un símbolo de la dirección futura de la empresa. Hizo hincapié en que la marca Facebook existente estaba demasiado ligada a un solo producto y no podía representar todo lo que la empresa estaba construyendo, especialmente el metaverso. El anuncio tuvo gran repercusión y contó con una extensa presentación. Zuckerberg utilizó Meta tanto como nombre de la nueva empresa como concepto clave para la visión del metaverso. Dado que el discurso combinó elementos de marca, filosofía y jerga tecnológica futurista, muchos recuerdan fragmentos en lugar del contexto completo. El cambio de marca se aplicó únicamente a la empresa matriz, no a la aplicación de Facebook en sí. El nuevo logotipo era un símbolo de infinito azul, que sustituyó al antiguo gesto del pulgar hacia arriba en la sede central. Poco después, la empresa comenzó a cotizar bajo el símbolo MVRS. Meta, metafísica y el diluvio. La metafísica guarda las llaves de las mentes de millones, si no miles de millones, de personas, un torrente de mentiras. Apocalipsis 12, 13 al 15 dice: y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y a la mujer se le dieron 2 alas de gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Y la serpiente arrojó de su boca agua como un río tras la mujer, para que la corriente la arrastrara. Estos versículos se derivan directamente del corazón de Mateo 24, 22. En Apocalipsis 12, el diluvio no es agua literal, sino un diluvio de mentiras, persecución, propaganda y engaño espiritual cuyo objetivo es abrumar a los fieles. En otras palabras, miles de millones de personas conectadas a plataformas que manipulan la percepción, algoritmos que priorizan la emoción sobre la verdad, información que se propaga más rápido que el discernimiento y narrativas que ahogan la conciencia. Zuckerberg dijo que Meta significa más allá del mundo físico, más allá de la pantalla, más allá del cuerpo. Ese es un lenguaje metafísico. Mateo 24 y Apocalipsis 12, la misma advertencia,
2 ángeles. Mateo 24, 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Apocalipsis 12 describe simbólicamente lo mismo, el dragón, el diluvio, la persecución y el intento de aniquilar a los fieles. Estamos en el lugar preciso en este momento histórico. El diluvio está aquí, y él no se eleva por encima de él, nos esconde y nos alimenta en este lugar oculto, nuestra cueva. Nos protegerá del diluvio solo si obedecemos su palabra. El espíritu del anticristo está en el mundo. Hay muchos anticristos sueltos por el mundo. Al hombre se le ha dado el don del libre albedrío y la majestuosidad de la elección. O eres caliente o eres frío, no puedes servir a Dios o al dinero. En cierto sentido, todo esto son reglas, o condiciones, letra pequeña, si se quiere. Zuckerberg no es el anticristo, pero ciertamente no está a favor de Cristo, basta con ver sus frutos. Permite la enseñanza cristiana en sus sitios web porque, de no hacerlo, perdería una gran audiencia. Se trata de dinero. No es el anticristo, pero sin duda está contribuyendo a ello. Así es precisamente como las escrituras describen el engaño del fin de los tiempos. No se trata de un solo hombre, ni de un solo villano, sino de muchas manos remando en la misma barca, tecnócratas, corporaciones, gobiernos, movimientos culturales y todos aquellos que lo desean. Ese es el diluvio del Apocalipsis 12. Está plenamente activa. Es el diluvio del que se habla en Apocalipsis 12, y no va dirigido a las masas, que siguen enseñanzas distintas al cristianismo. No estoy siendo parcial, es la verdad que enseña la Biblia. Y no estoy atacando otras creencias religiosas, no tengo por qué hacerlo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué es la religión, después de todo? Es un sistema de creencias. La gente cree en el dinero. Es en lo que piensan y por lo que corren la mayor parte de su vida, si no toda. Quienes caminan por la acera de una calle concurrida no oyen el estruendo de los coches ni los gritos de los repartidores y vendedores ambulantes. Pero si se te cayera una moneda al suelo, todos los que estuvieran cerca se tocarían los bolsillos o mirarían al suelo para ver si se les había caído. El diluvio va tras los elegidos, no tras los que se dejan llevar por la corriente ni los que ayudan a remar. El diluvio busca engañar a los elegidos. El diluvio separará a los que dicen ser cristianos de los que verdaderamente le pertenecen. Todo esto está ocurriendo en el corazón de todas las personas en la tierra. Hay muchos predicadores que dan sermones bastante convincentes, pero ¿cuál es el contenido de sus sermones? El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Oh, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen. Oh, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Si predicara cualquiera de esas verdades, su congregación se vería obligada a ponerlas en práctica. Pero si lo hicieran, se llevarían consigo todas esas generosas ofrendas, regalos y diezmos. La palabra de Dios es un discernimiento de los pensamientos y el corazón del hombre, tan agudo, de hecho, que penetra hasta lo más profundo y llega hasta la médula. Prediquen, predicadores, pero al final, todo se revelará. Y, sinceramente, ¿quién quedará en pie? ¿Acaso no nos hemos quedado todos cortos ante la gloria de Dios? Sí, y esa es precisamente la razón por la que debemos tener un reglamento y un gobernante, y por la que debemos seguirlo. Porque si no lo hacemos, entonces seguimos nuestros propios deseos. La red, la Internet, es grande, y solo unos pocos peces escapan. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos, porque esos pocos eligen ser elegidos, eligen deslizarse a través de la red hacia el desierto. El diluvio ha puesto a prueba a la Iglesia, separando a los llamados de los elegidos. El diluvio expone a todos, a los falsos discípulos, a los falsos predicadores, sus motivos y su compromiso con qué y con quién.